nosotras somos, junto con mi compañera Dayana, estudiantes del Tecnólogo en Dibujo y Modelado Arquitectónico y de Ingeniería que se dicta en el SENA. El día de hoy nos encontramos con el técnico instalador, el señor Giovanni Rivera, que nos va a colaborar el día de hoy con una entrevista que tenemos preparada. Mucho gusto, Cecilia. Como primera pregunta, ¿puede contarme un poco sobre su experiencia como técnico instalador de gas domiciliario y cuánto tiempo lleva en esta profesión? Bueno, muy buenos días. Mucho gusto nuevamente. Mi nombre es Giovanni Alexander Rivera López. En la profesión de instalaciones de gas llevo aproximadamente desde los 15 años como ayudante. Tuve una carrera pues corta, por así decirlo. Logré pasar de ayudante a poder certificarme como instalador y desde 2012 aproximadamente contamos con competencias laborales para poder desempeñar el cargo. Listo. Como segunda pregunta tengo, ¿cuáles son los componentes principales de un plano de gas? ¿Están bien los componentes en los planos anexados? Bueno, los componentes o los principales, diríamos que tenemos lo que es el centro de medición, ¿sí? Sí. La tubería, en este caso pues ustedes tienen este proyecto en tubería P&P, lo que es la parte de accesorios, test, válvulas. Tenemos también el tema de los diseños en planta y el tema de las ventilaciones. Aquí en esta parte pues podemos verificar que nos registran unas rejillas, trazados de tubería en el esquema en planta, e igualmente muestran pues un isométrico, ¿sí? Con acotamiento pues mostrando dónde son en este caso dónde nos quedan las válvulas y dónde nos queda ubicado el centro de medición. Diría que sí. Bueno, gracias. Siguiente pregunta. ¿Cómo se representan los accesorios en un plano de gas? ¿Están bien representados en los planos anexados? Bueno, ¿cómo se representan? Dependiendo de las válvulas, tenemos una representación como en forma de mariposita, ¿sí? Las conexiones las tenemos puntualizadas, eso está en la parte de las convenciones, ¿sí? Harían falta las convenciones, las ¿sí? convenciones. Y pues según lo que representan acá en plano en planta, diríamos que están bien representadas los trazados de la tubería. Nos faltaría solamente el tema de convenciones. Las convenciones, listo, sí, señor. ¿Cuál es la importancia de incluir las dimensiones y especificaciones técnicas en un plano de gas? ¿Están bien identificados en los planos? Bueno, la importancia es siempre tener un buen diseño, porque pues en estos casos siempre el diseño se va a presentar al momento de la obra. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no tengo unas buenas medidas, si no tengo medidas exactas, por así decirlo, nos podemos quedar cortos en cualquier tema, ¿sí? Al momento de diseñar, el sistema nos va a arrojar un diámetro y ciertas longitudes. Entonces, si yo tengo que instalar 15 metros en tubería 3/4, pero resulta que yo le pongo 10, después de que la obra esté terminada, va a ser muy complicado poder corregir ese error. Entonces, importante siempre diseñar muy bien y reiterar la información, confirmarla varias veces, qué es lo que se va a hacer, qué se necesita, para no quedar de pronto con esa cuestión de no, echamos pisos, echamos tabletas y aquí nos toca modificar, ¿sí? Y nuevamente pues está bien representado en el tema de lo que es esquema en planta e isométricos. Listo, sí, señor. ¿Cuál es la diferencia entre un plano de gas residencial y uno comercial? Bueno, en este caso, en cuanto a lo que es comercial, en el plano como tal no hay mucha diferencia. Lo único que nos aumenta son el tema de presiones un poco, a veces dependiendo del comercio, diámetros de tubería, caudal y pues cómo se utiliza el servicio. Residencial hablamos que es exclusivamente para la casa y comercial pues para cualquier tipo de negocio, panadería, restaurantes, y ahorita están utilizando pintura, mejor dicho, comercial para comercio y residencial exclusivamente para la casa. Sí, señor. Buenos días, mi nombre es Dayana Villamil, compañera de Alison, y seguiré con las preguntas. Bueno, la siguiente pregunta es: ¿cómo se obtienen las cantidades de hora con respecto a lo que se necesita para llevar a cabo la instalación?
Bueno, las cantidades. Inicialmente, o sea, todo se va a manejar sobre el mismo diseño. Entonces, se habla con el usuario, ¿sí? ¿Qué necesidades tiene él? Entonces, cuántos pisos son, cuántos apartamentos son, qué equipos se van a conectar, ¿sí? Qué equipo necesita él en funcionamiento, y de acuerdo a eso, el técnico instalador entra a hacer sus mediciones de tubería, de accesorios, lo que él requiere para poder hacer la obra y pasárselas al diseñador, y que el diseñador le especifique exactamente ya que necesita, tantos metros de esta tubería, tantos metros de la otra, dependiendo en qué material se vaya a trabajar. Todo eso va como sobre una cotización, por así decirlo. ¿Cómo funciona el suministro de gas natural? El suministro de gas natural, bueno, en este caso estamos, creo que recibiendo gas de parte de Cristiana, viene por unas líneas principales hasta la parte de lo que es el City Gate, entrada en la ciudad. El City Gate nos reparte a la parte interna de la ciudad, donde nos bajan a 60 libras, y llega a borde de predio por andenes, ¿sí? Y ya dependiendo de la necesidad igual del usuario, se hace una solicitud ante la empresa. Pueden haber varias presiones, varios consumos. Entonces el técnico instalador será con el diseñador el encargado de hacer la solicitud ante la distribuidora de qué necesita ese usuario. ¿Cómo se sabe cómo se sabe qué se consume de gas en el proyecto, que llega al punto de entrada y que hay que tener en el punto de salida? Lo mismo, en este caso se concuerda con el usuario, ¿sí? ¿Qué necesita él? Tenemos pues diferentes usuarios, diferentes estratos, entonces habrán unos que necesiten solamente su estufa, horno, calentador, habrán otros que se necesiten o que quieran ya puntos pues un poquito más exclusivos, chimeneas, calefactores, ¿sí? Entonces todo se consensa con el usuario y de acuerdo a eso se define qué tanto necesita y igualmente se hace la solicitud por el distribuidor. Bueno, a la hora de hablar de la parte normativa, ¿cuáles son los reguladores, las regulaciones y normativas más importantes que se deben realizar? El diseño y llevar a cabo una instalación de gas domiciliario. Bueno, son bastantes. Así por encima, resoluciones a la fecha tenemos la resolución 90902, ¿sí? Que es la que nos maneja en la mayoría de la parte de revisión obligatoria. Tenemos la 41385, ¿sí? Tenemos la 059, ¿sí? Y normativas, tenemos principalmente la 2505, que es la que nos especifica el tema de la construcción de las redes. La 3631, que es la que nos especifica ventilación, ¿sí? La 3838, que es la que nos habla de presiones. Bueno, son bastantes, entonces esas son las principales, ¿sí? De acuerdo a los requerimientos que yo tenga, asimismo van a haber pues normas para absolutamente todo, sellantes, tuberías, accesorios, equipos. Los mismos fabricantes de los equipos nos generan ciertos requerimientos, entonces a veces la norma me remite a que lo que el fabricante diga es lo que yo voy a tener en cuenta para el momento de la construcción. ¿Qué consejo le daría a alguien que está empezando a realizar el diseño de instalaciones de gas natural? Bueno, desde mi punto de vista, la verdad, el tema del gas, llámese diseño, construcción, lo he visto muy enfocado al tema de la lectura. Es bastante normativo, bastante complejo, un vocabulario técnico, ¿sí? Entonces hay que tener bastante ganas, por así decirlo, o situación de lectura, y va a ser mucho más fácil poder entrar al mundo del gas. Bueno, finalmente le agradecemos por su tiempo y experiencia. ¿Hay algún consejo adicional o algún comentario que me gustaría compartir con nosotros? No, pues muchísimas gracias por la invitación, con mucho gusto pues, poderles colaborar. En definitiva, pues el sistema de gas, curso, certificaciones por competencia laboral o cualquier tema que tenga referencia con el gas es muy necesario en Sogamoso, Boyacá, ¿sí? Porque pues estamos muy cortos en ese tema. El sector que ya manejamos, los que estamos acá en el sector del gas, quedamos muy cortos al momento por lo menos de tener una recertificación por competencia laboral. Nos toca buscar otras regionales o otros sistemas de certificación. Entonces, en definitiva, pues para el SENA Sogamoso sería genial curso o certificaciones para el mismo tema de gas.